juzgamos, ¿no? O desde el punto de vista humano. O somos, eso, juiciosos, hacemos prejuicios, o miramos mal a la gente. Porque ha hecho esto, porque ha hecho lo otro, porque no ha hecho, ¿no? Por su condición o por X, ¿no? Motivo. Pero la misericordia de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar, ¿no? Y yo espero que también después de este mensaje nosotros veamos a la gente desde la perspectiva de Dios, no desde nuestra perspectiva, no con nuestros ojos, porque nuestros ojos son malos. Nuestros ojos juzgan, condenan, critican, y si fuera por nosotros mucha gente estaría ya muerta. Uf. Pero a los ojos de Dios no es así. Y si tenía algún problema, decírselo a Él, no a mí. De hecho, para las personas que hayan leído el libro de Enoch, estos 200 ángeles que bajaron y contaminaron la tierra, hicieron tal clase de maldad, los mismos ángeles que están cerca de Dios empezaron a clamar. Empezó a decir: Jesús, Señor, ¿qué está pasando? O sea, haz algo. O sea, ¿no? Eso fue tremendo. La inmundicia, todo lo que trajeron, esa maldad. Y tuvieron que presionar a Dios como diciendo: pero haz algo, esto no puede ser así, ¿no? Porque se pervirtió la raza humana. Así que quiero que hoy abráis vuestros corazones para escuchar una palabra de esperanza radical. Amén. Quiero hablaros de personas que parecían perdidas, olvidadas, marcadas por el rechazo y también por la vergüenza. Personas que según los ojos del mundo no tenían futuro, que parecían destinadas a la marginación, al dolor y también al fracaso. Pero sin embargo, el cielo tiene una perspectiva totalmente diferente que la que incluso nosotros, siendo creyentes, tenemos. Lo que los hombres desechan, Dios lo usa. Lo que el mundo considera vergonzoso, Dios lo cubre con su gloria. Lo que parece destrucción es un taller divino para preparar un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y estas historias que ahora os voy a contar muestran algo tremendo. Pues ya nos contará Solmari, a ver a quién te identificas. Ya nos contará, quédate. Nos muestran algo impresionante estas historias. Que el pasado no define tu futuro. Que el rechazo no limita tu destino. Y que la gracia de Dios llega hasta lo imposible. Hoy vas a ver cómo Dios transforma vidas que parecían rotas. Él toma lo que nadie quiere, lo que todos señalan, lo que todos repudian y odian, lo que parece inútil, y lo convierte en protagonista del plan eterno de Dios. Prepárate porque vas a recibir revelación. Vas a ver lo que parecía perdido se va a convertir en un instrumento de bendición. Y como el cielo siempre tiene la última palabra Amén. sobre su historia. Vamos a ver ahora una mujer, una preciosa mujer, delante de Dios era hermosa, bella, pero delante de los hombres era una persona asquerosa, repudiada. ¿Qué? ¿Quiénes de vosotros conocéis la historia de Rahab? Rahab. ¿Sabéis cuál era el oficio que ella tenía? Rocío no. A ver, espera, hermano. La ramera, la prostituta o la...
Eso. La ramera que se volvió matriarca. Ah, sí, así es. Ahora vamos a verlo. Vemos, bueno, un poco rápido, ¿no? Porque si no es que se nos hace eterno. El contexto, ¿no? Histórico, espiritual. Había una ciudad de Jericó. Ella vivía en la ciudad de Jericó. Una ciudad impía. Nada que ver con el pueblo de Israel. Una ciudad amurallada. Bueno, todos conocéis, ¿no? Cómo cayeron la muralla de Jericó y todo eso, ¿no? O sea, bueno, eso es como el arca de Noé. Una ciudad amurallada que es símbolo de poder, de arrogancia y también de resistencia contra los planes de Dios. Sus murallas eran tan gruesas que las casas se construían sobre ellas. Y ahora tenemos a Rahab, una mujer marginada, conocida en la comunidad por su pecado. Y la Biblia no esconde su condición. Hablan de Rahab, la ramera. En el mundo antiguo, la prostitución era una marca de vergüenza que te excluía de la sociedad, entre comillas, respetable. Y ella vivía literalmente en el muro. O sea, ella vivía en la periferia, aislada, apartada y sin futuro. Como los barrios marginales, que no están en el centro de la ciudad, sino en las afueras. Y aquí tenéis, simbólico, una imagen de Rahab en su ventana, en su casa, mirando por las murallas de Jericó. Pero aquí vemos algo glorioso. O sea, Dios no busca palacios ni casas nobles en la ciudad de Jericó. Va a visitar a una mujer directamente en un sitio marginal y va a visitar a Rahab. Y ella, bueno, y en 1 de Corintios dice que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. O sea, Rahab, ella había oído de las obras de Dios, había oído del mar rojo abierto, de la victoria también sobre los reyes amorreos. Y mientras toda Jericó temblaba de miedo, ella decidió creer en el Dios de Israel. Y por eso en Josué capítulo 2, verso 11, ella misma confesó y dijo: porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Nadie más en Jericó se atrevió a decir tal declaración. Solo ella, una mujer sin prestigio, una mujer que no tenía voz en la ciudad, pero una mujer con fe. Y su fe fue práctica, pero también fue arriesgada. Como sabéis, ella escondió a los espías, a unos espías que entraron en la ciudad para ver cómo era la ciudad. Unos espías del pueblo de Israel, y ella los acogió y los guardó, los escondió. Eran como, ¿cómo se llama esto? Como el caballo de Troya, ¿no? Como infiltrados, ¿no? Como... Y ella los protegió. Y vemos que ella arriesgó toda, arriesgó su vida, también su escasa reputación y también su seguridad. Ella lo arriesgó todo, le dio igual. O sea, Rahab apostó todo por una palabra de fe. Y, sin embargo, ese acto la separó de su ciudad y la conectó con el plan eterno de Dios. Y fijaros que en Hebreos capítulo 11, verso 31, por la fe, dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. O sea, vemos ahí algo tremendo. O sea, no estaba puesto en cualquier libro, ni en cualquier capítulo,
sino en los héroes de la fe, junto con Moisés, Abraham y tantos, ¿no? O sea, la fe fue el punto de quiebre que cambió su destino. Y ahora vemos el cordón escarlata. Nos dice Josué capítulo 2, verso 18. Dice que los espías le dijeron a ella: atarás este cordón escarlata en tu ventana. Ese cordón fue la señal de salvación. El color escarlata es el color rojo y apunta al símbolo eterno de la sangre de Cristo. Así es. Es como si Dios estuviera predicando el Evangelio 1400 años antes de Cristo. Y mientras el juicio caía sobre Jericó, Rahab estaba bajo la cobertura del cordón escarlata. ¿Por qué? Porque ellos, los espías, le dijeron: pon ese cordón escarlata y el pueblo de Israel sabrá que esta casa nadie va a destrozarla. Es más, dile a tu familia que se quede en la casa, porque vamos a arrasarlo con todo. El juicio puede caer, pero la sangre siempre protege. Y esto también nos conecta con Éxodo capítulo 12, sobre la Pascua. Totalmente. Las casas marcadas con sangre, los dinteles. O sea, de las puertas. Y fueron libradas del ángel de la muerte. ¿Sabéis lo que son, no? Los dinteles de la puerta. Como con una especie de escoba de ramas, untaron en la sangre del cordero y lo mancharon. Pero es más, esto nos conecta con el Calvario. La sangre de Cristo nos cubre y nos salva del juicio eterno. Ya no hace falta un cordón, Ari. La sangre de Cristo ya es más que suficiente para eso. El cordón que tenía ella en su ventana no era un adorno, era su salvavidas espiritual. Y vemos cómo pasó de la vergüenza ¿a dónde? A la genealogía. Mateo capítulo 1, verso 5. ¿Sabéis qué dice? Dice que Salmón y Rahab fueron los padres de Booz. Booz y Ruth, que creo que anoche escuchasteis sobre Ruth, fueron los padres de Obed. Y Obed fue padre de Jesé. O sea, Rahab no solo fue salvada de Jericó, sino que se integró en el pueblo de Dios. Se introdujo entre ellos, ya salió. Cuando ella no era israelita. Se casó con Salmón, que posiblemente fuera uno de los espías. Yo eso tengo que investigarlo bien. Puede que fuera uno de esos espías. Y de esa unión nació Booz. Según la película, sí. Nació Booz, el marido de Ruth. Ruth, esa mujer que no se separaba de Noemí. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, ¿os acordáis? Muy bonita la historia. De Booz y Ruth vino Obed, padre de Isaí, padre de David. ¡Wow! Y de David vino Jesucristo. O sea, no sé, ¿lo estáis entendiendo? O sea, una ex ramera terminó siendo tatarabuela del Mesías. Esto es de chiste. ¿Qué es esto, Señor? ¡Wow! Esto nos muestra algo totalmente tremendo. Dios no solo la salvó, sino que la honró en el lugar más alto posible, en la genealogía del Salvador del mundo. ¡Buah! Lo que era vergüenza se transformó en gloria eterna. Su nombre, que antes era símbolo de pecado, quedó escrito para siempre en la historia de la salvación. Ahí está, Mateo capítulo 1. ¿Qué podemos ver esto para nosotros? Que la fe te separa de la multitud incrédula. Toda Jericó oyó lo mismo, pero solo Rahab creyó. Y la diferencia no fue la información, sino la decisión de creer. Y también vemos la cobertura, que la cobertura de la sangre es más fuerte que tu pasado. Ahí ese cordón escarlata
representa la sangre de Cristo. Amén. Por eso el Señor te dice, no me importa tus manchas, yo te cubro con mi sangre. La sangre habla mejor que tus errores, que tu historia y que tu reputación. Por eso Dios te quiere mover de la periferia al centro, porque Rahab vivía en el muro, marginada, y Dios la trasladó al corazón del plan eterno, el linaje del Mesías. Esto significa que cuando Dios te toca, te mueve de espectador a protagonista de su obra. Aquí vemos la gracia que redime y transforma tu identidad. La Biblia nunca escondió su pasado. No. Rahab la ramera era apodada, pero la gracia reescribe su futuro. Amén. Matriarca en Israel. Amén. Dios no niega lo que tú fuiste, pero transforma tu testimonio en poder suyo. Amén. Vemos que Rahab es una historia de esperanza totalmente radical. El diablo y los religiosos asquerosos te dicen, tú eres un pecador, hijo del diablo, no sirve. ¿Quién eres tú? Basura, escoria, nada. Pero Dios responde, tú eres parte de mi herencia, de mi genealogía y de mi plan eterno. Y eres mi hijo. Y si Rahab pudo entrar en el linaje de Cristo, ¿quién puede decirte que tú no? Amén. ¿Amén o no, hermanos? Claro que sí. Ahora vamos a ver otra historia. Aquí en otro personaje, esta vez un varón, no un varón cualquiera. Si profundizáramos en todos los personajes, en toda la gente, ¿verdad? Sería impresionante. A ver si algún día Jonás y Jonathan, que fue hermoso, ayer. A mí me conmovió mucho. Vamos a ver ahora a Jefté, el rechazado que se convirtió en libertador. Tremendo. Aquí vemos en Jueces capítulo 11, verso 1 en adelante. Y aquí la Biblia empieza diciendo algo muy curioso de Jefté. Él decía que era esforzado y valiente, pero ¿sabíais qué? Era hijo de una prostituta. ¡Ah! Menudo contraste, tenía valentía, tenía esfuerzo, pero también tenía una marca social. La gente no lo miraba por lo que él era capaz de hacer, sino por la reputación de su madre. Una prostituta, es una de la calle. El mundo siempre tratará de definirte por tu origen, pero Dios te define por tu destino. Y él tuvo un rechazo muy doloroso. Sus propios hermanos lo echaron y le dijeron, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres un bastardo. Era un hijo nacido de fornicación, como las serpientes le dijeron a Jesús también. Aquí vemos el dolor del rechazo familiar, que yo creo que es uno de los dolores más profundos. Y no lo rechazaron unos desconocidos, lo rechazaron los que compartían sangre con él. Le cerraron la herencia, lo empujaron hacia afuera y le quitaron todo derecho, como a José. Pero Dios a veces permite que te cierren puertas humanas para que Él te abra puertas divinas. Y en realidad hay rechazos que en realidad son redirecciones. Ahí vemos la tierra de Tob. ¿Sabéis qué fue la tierra de Tob? Fue el taller de Dios. Jefté huyó y se estableció en Tob, en la tierra de Tob. ¿Y sabéis qué significa Tob en el hebreo? La palabra Tob significa bueno, agradable,
fértil. De hecho, bueno, hace muchos años yo estuve estudiando hebreo y buenas noches, Laila Tov, Boker Tov, buenos días. Tov es bueno. Lo que parecía para él un exilio era en realidad un lugar de preparación. Y allí se le unieron hombres ociosos. ¿Quiénes? Otros marginados, otros despreciados, otros rechazados. O sea, la escoria de la sociedad. O sea, a los ojos humanos esto parecía una pandilla de fracasados, pero a los ojos de Dios esto era un ejército en formación. Muchas veces Dios levanta su ejército en las cuevas, no en los palacios. Tenemos el ejemplo de David en la cueva de Adulam. Reunió también a los afligidos, a los endeudados y a los amargados. Dios siempre ha usado lo que el mundo desecha para manifestar su gloria. ¿Y después qué pasó? Vemos el día de la necesidad. Llegó un día que fue el día de la necesidad. Cuando los amonitas atacaron a Israel, ¿a quiénes fueron a buscar los ancianos? Al mismo que lo habían despreciado. Aquellos que dijeron, no, tú no vales, terminaron diciéndole, sé nuestro caudillo, sé nuestro jefe, sé nuestro líder. El hombre que no servía para la herencia, ahora servía para la guerra. Dios tiene la costumbre de hacer que los mismos que te desecharon tengan que reconocer la unción que hay en tu vida. Lo vimos con José. Les cuesta un poco, porque a muchos les va a costar un poco. Lo que hoy parece inútil, mañana será indispensable en las manos de Dios. Amén. Amén, hermanos. Yo tomo eso. Y después vemos la dignidad restaurada. Jefté no se quedó callado. Él dijo, ¿no me aborrecisteis vosotros a mí y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Pero qué estáis hablando? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? O sea, fijaros qué palabra tan directa. Jefté no negó su dolor, no ocultó su herida. Pero ¿sabéis qué? Él tampoco se quedó atado a esa herida. Amén. Él aceptó el reto y respondió su llamado. Vemos que realmente el verdadero sanado no es el que finge que no le dolió como un macho, no, sino el que entrega su dolor para que Dios lo use. Yo no sé cuál es tu dolor, yo no sé cuál es tu prueba. Y fijaros que en el capítulo 11 y verso 29 del libro de los jueces dice que y el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. No fue la familia, no fueron los ancianos, no fueron sus hermanos. Fue el Espíritu de Dios que descendió sobre él. Puede ser que tú no tengas apellido, ni títulos, ni respaldo humano, pero si tienes el Espíritu de Dios, tienes todo lo que necesitas. Y después vemos aquí algo impresionante. Jefté no solo fue un guerrero, él también conocía la historia. Y cuando habló con los amonitas, él mismo le explicó con detalles cómo Dios le había dado la tierra a Israel. O sea, eso significa que aunque estaba lejos de su casa, no se desconectó de la palabra, la llevaba dentro. O sea, por eso no importa dónde el rechazo te meta. Si te quedas conectado con la palabra, Dios te va a levantar en el momento oportuno. Es por eso lo que vemos aquí en la vida de Jefté, que tu origen no limita tu destino. Aunque tu comienzo haya sido doloroso, Dios puede escribir un final glorioso. Amén. También el rechazo es parte de la formación. Si todos hubieran aceptado desde el principio, no tendría ese carácter para liderar. Dios te puede rodear de los despreciados, de los rechazados, para formar un ejército. Por eso lo que parecía una compañía indeseada era en realidad un entrenamiento para liderar. No necesitas diplomas
ni nada. Necesitas unción. Y el conocimiento de la palabra es tu autoridad. Porque el enemigo respeta a quienes conocen lo que Dios ha dicho. Amén. Y yo sé que hay muchos Jefté, hijos marcados por el rechazo, gente Por el pasado. que la familia no reconoció, personas que fueron empujadas hacia afuera. Pero el Señor te dice, te entrenaré en la tierra de Tob. No fue un destierro, fue preparación. Y ahí está, el Espíritu Santo viene sobre ti para legitimar lo que nadie reconoció. Así que serás buscada y serás buscado por los mismos que te despreciaron. Serás una respuesta para aquellos que te cerraron la puerta. ¿Y sabes qué? Hebreos capítulo 11, verso 32. Los héroes de la fe. Jefté aparece en la lista de los héroes de la fe junto a Rahab. ¡Bum! ¡Qué tremendo, eh! Ya no como el hijo de una prostituta, sino como un héroe del cielo. Siglos después se escribió. El cielo no recuerda tu origen vergonzoso, recuerda tu fe y tu victoria. Los hombres recordaron a Jefté por su madre, pero Dios lo recordó por su fe. Por eso, cuando los hombres te cierran la herencia, Dios te abre la eternidad. Y ahora por último, vamos a pasar con el último personaje bíblico. ¿Quién será? Danos alguna pista, a ver si lo podemos... Pero no súper pista, sino un poco. A ver, Vale, venga, vamos a ver. venga. Un quiz. Fue, ¿Antiguo o Nuevo Testamento? bueno, con lo que voy a decir ya se va a saber. Vale, pues... No, vamos a hacer al quién es quién. Fue ¿Hombre o mujer? hombre. Vale, hombre. ¿Antiguo o nuevo? Antiguo. Antiguo, vale. Fue Bueno. ¿Profeta o no profeta? no profeta. Vale. ¿Rey o no rey? Rey. Vale, vamos quitando así Wow. como el quién es quién. Tic, 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 Ay, ya me ha tic, gustado tic, eso, tic, me ha tic. gustado eso. Vale. Rey. Vamos, hermanos. Rey que hizo ¿cómo se dice? Lo bueno delante de los ojos de Dios o no hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, porque eso son pum pum. Bu. Eso ¿Hizo fue lo bueno tremendo. o hizo o lo no bueno, bueno, si está Sí. hizo lo malo, no, lo más malo. Si había alguien malo, pues lo peor. A ver, Pero es que hay peor. muchos. Bueno, os digo que su reinado fue el más largo. Creo que fue su reinado, no miréis en el Google, creo que su reinado fue el más largo, fue en 55 años reinando. ¿Nabu? No fue Nabucodonosor. Si lo sabes, dímelo en secreto para que los hermanos... Ay. No. Hola, Victoria. 55 años de reinado. ¿Os doy una última pista? A ver, si es el más largo, ¿no sería porque él era de los más jóvenes que empezó? Ahí está la pista. Empieza por J, el No. nombre. Es, Os digo con qué edad... no es ¿Qué pone? Josías. No. Os digo con qué edad empezó a reinar. Josías no es este que empezó tan jovencito, con 7 años. Bueno, no sé quién fue. Empezó a reinar con 12 años. Bueno, os digo quién es su padre. Sí, dilo ya. Su el padre. Su padre era el rey Ezequías. Venga ya, decírmelo ya. Si no... Su padre fue Ezequías, por favor. ¿No habéis leído la Biblia? No leéis la Biblia, Sí, por favor, seguro, pero... que tú eres más de Antiguo Testamento que yo. Ah, Vamos, ¿quién es? a ver. Seguro que lo dices y... Bueno, venga, Mira, vamos allá. Josías. Si no... No vale buscar, no vale buscar. Es el peor rey que hubo y que conoció la gracia de Dios. Tremendo.
A mí me impactó. Eso es Rocío. Ah, la he buscado Rocío por internet. ¿Quién fue el hijo del rey Ezequías? Manasés fue el peor rey que conoció realmente lo que es la gracia de Dios. Eso lo vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Ahí encontramos la historia de Manasés. Hijo del rey Ezequías, uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Pero su hijo salió completamente lo opuesto. O sea, mientras Ezequías buscaba a Dios con lágrimas, Manasés lo provocó con rebeldía. Y fue el reinado más largo en Judá, 55 años. Segunda de Crónicas 33:1, si quiere alguien buscarlo. Y 12 años tenía cuando empezó a reinar. En lo natural, con los ojos naturales, sí, fue el peor rey. Pero en lo espiritual, su historia es un testimonio eterno de la profundidad de la gracia de Dios. Por eso vamos a ver sus pecados, sus abominaciones. Y la Biblia no lo suaviza. Dice esto. Fue totalmente directo. Segunda de Crónicas 33, verso 2. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Por eso he preguntado yo, ¿es de los que hizo lo malo delante de él o es del de los que no? Daremos cuenta cómo andamos. Escucha lo que voy a decir. Porque muchos señalan el dedo y dicen, mira, esta prostituta, este vagabundo o este rey impío. Pero hay muchos que todavía no conocen la gracia de Dios. La gracia. Restauró los lugares altos que su padre había destruido. Levantó altares a Baal y a toda clase de ídolos. Se inclinó hacia el ejército de los cielos. Adoración a las estrellas, a la astronomía. Él practicó la adivinación, la hechicería y también el espiritismo. Pasó a sus hijos por el fuego. Sacrificios humanos a Moloc. Y llegó al extremo de poner ídolos dentro del mismo templo de Dios. O sea, Manasés convirtió la casa de Dios en una cueva para demonios. Pero esperaros, que la cosa fue más lejos todavía. Según Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 9, dice que Manasés hizo extraviar a Judá. Ya no él solo, sino a una nación. Todo el reino. De modo que hicieron más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Madre mía. O sea, ¿estáis entendiendo? ¿Estáis comprendiendo la magnitud de este hombre? Imagínate Judá, el pueblo escogido, llegó a ser más perversos que los cananeos. Madre mía. Pero esperaros, porque aquí viene el juicio de Dios. Dios habló, envió profetas, pero Manasés no escuchó. Capítulo 33. Saca a esta serpiente de aquí. Sí, lo que la voy a decir... No quiero que corte el fluir los demonios que se manifiestan a través de la boca de un falso. Solo la voy a decir que te vamos a exponer ahora no quiero públicamente, ahora, que lo sepa, ¿eh? Vas a ser expuesta. Saca a esta serpiente. Entonces, ahí vemos cómo Dios envió profetas, pero Manasés no quiso escuchar. ¿Y qué pasó? Entonces vino el juicio. Los asirios invadieron, los apresaron con garfios. O sea, literalmente le pusieron un anillo en la nariz, como un animal. Lo encadenaron con cadenas de bronce a un rey, imaginaros, y lo llevaron cautivo a Babilonia. O sea, fijaros el contraste. El rey que se creía invencible, que podía hacer lo que le diera la gana, todo el mal, y no pasaba nada. Y ahora humillado como un esclavo. Cuando el hombre se exalta en contra de Dios, tarde o temprano será derribado. Y aquí vemos el punto de quiebre. Qué tremendo, ¿no? Pero fijaros lo más sorprendente. Dice el capítulo 33 de Segunda de Crónica, verso 12. Dice, mas cuando estaba en angustia,
oró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Ese rey idólatra, asesino, rebelde, se quebró. En medio de cadenas, de una celda oscura, él levantó su voz al cielo. Reconoció su pecado, lloró, se humilló. Esto muestra que nadie está tan hundido que no pueda levantar una oración al cielo. Y la misericordia de Dios puede llegar incluso hasta Babilonia, hasta una celda donde tenía grilletes y apestaba desnudo y oscuro ahí. Esto es una restauración totalmente sorprendente. Dios escuchó su oración, lo perdonó y lo devolvió a su reino. Madre mía. Verso 13. Esto es una locura. En lo natural, un rey así tendría que estar muerto. La gente desearía matarlo. ¿Qué es esto? Sí. Incluso los ángeles. Señor, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo puedes permitir que este hombre duerma tranquilo? Haciendo día tras día y día tras día maldad, maldad sobre maldad. ¿Qué es esto? Se me está viniendo el nombre de una persona conocida, que no es rey, pero como si lo fuera, que ha llevado a un país a la ruina, que no es Judá, pero como si lo fuera, y que muchos tenemos ganas de que le pasen cosas, no voy a decir, que abandone su puesto. Pero ahí vemos los ojos naturales, los ojos del mundo, Claro. los ojos de la carne. Pero ahí tienes que ver los ojos de Dios. Lo fuerte sería que ver a esa persona restaurada. Azucena puede ser una de las personas. Aquí en España Vale. podemos tener otras personas. Pero sin embargo, Dios lo restauró públicamente y le devolvió el trono. O sea, la gracia de Dios no solamente te perdona, sino que te restituye. O sea, Dios no lo limitó a sacarlo de la cárcel, sino que le devolvió la autoridad. Este es el cambio verdadero. Cuando regresó, Namasés no fue el mismo. Manasés ya no fue igual, fue otra persona totalmente diferente. Quitó los dioses ajenos y los ídolos del templo, restauró el altar del Señor y ordenó al pueblo servir solo al Señor, a Jesús, al gran yo soy, al Dios de Israel. Y este es el verdadero arrepentimiento, no solo llorar por el pecado, sino cambiar de dirección. Por eso, ningún pecado es demasiado grande para la gracia de Dios. Si Dios perdonó a un rey idólatra, a un rey asesino, Dios también te puede perdonar a ti. Amén. Y es más, la cárcel fue el lugar de encuentro, fue como una cita divina. Manasés conoció a Dios no en el trono, sino que en la celda. Por eso, a veces Dios te quita todo para que descubras que lo único que necesitas es solo a Él. Y ahí vemos cómo la misericordia restaura lo que parecía perdido. Manasés volvió al trono, y aunque sus daños fueron abismalmente grandes, su arrepentimiento fue real. ¿Y qué hizo una vez Dios arrepentido? sabe cómo redimir lo irredimible. Lo hemos visto, lo he dicho antes. Tu oración en tu angustia puede cambiar tu destino. Amén. Ahí donde tú estés Amén. clamando, llorando. La oración de Manasés subió desde Babilonia y Dios la escuchó y lo visitó. No importa dónde estés, el clamor puede abrir las puertas de los cielos. Si hay aquí personas que se sienten que han arruinado su vida con sus malas decisiones, con asociaciones peligrosas, con pecados graves, con errores irreparables, hoy el Espíritu Santo te dice que si mi gracia alcanzó a Manasés, también te puede alcanzar a ti. El mismo Dios que oyó a Manasés en Babilonia, escucha tu clamor
hoy. La historia de Manasés nos muestra un contraste brutal. El peor rey de todos se convirtió en testimonio de la mayor misericordia de Dios. Qué fuerte. El hombre que más ensució el templo terminó restaurando el altar al Señor. El rey que destruyó a una nación fue restaurada por el Dios mismo que lo castigó. Si la gracia alcanzó al peor rey, también te puede alcanzar a ti. Amén. Ningún pecado es tan profundo que la sangre de Cristo no pueda limpiarlo. Amén. Por eso, hermano, hermana, Babilonia no es tu final. Puede ser un lugar de restauración. Amén. Hemos visto, hermanos, cómo Dios toma lo que parece perdido y despreciado y lo convierte en bendición. La fe de una persona marginada puede abrir puertas que nadie ve. El rechazo puede convertirse en instrumento de victoria y también de propósito. Y el que parecía hundido en el pecado puede recibir gracia, restauración y autoridad. Por eso, hermanos, lo que el mundo desprecia, Dios lo levanta. Lo que tú crees imposible, Dios lo puede transformar. No importa tu pasado, tu fe, tu obediencia y tu clamor hoy pueden cambiar tu destino. ¿Quién recibe estas palabras? Amén. Vemos que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Ahí está la gracia de Dios. Pero vemos la gracia de Dios también en el antiguo pacto. Amén. Ahí vemos, por ejemplo, con el profeta, ¿cómo se llamaba? Ay, se me ha ido. ¿Cómo se llamaba este? Oseas, que le dijo que se casara con una prostituta. Ahí hay un código profético y un acto profético, porque Y ahí, fue Dios el que se lo dijo porque Israel era la esposa de Dios. y se había pervertido, se había prostituido espiritualmente. Y aún así, La habiendo- recibió. habiendo fornicado, habiendo adulterado, la volvió a comprar. Oseas, algún día hablaré de Oseas. Seguro que es un mensaje que impacta, que va a impactar a muchos. Porque podemos ver también en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, la grandeza de la misericordia de Dios. Amén. Aquí lo hemos visto con Rahab. Las historias de hoy han sido tremendas. Yo no sé si Rahab, Jefté. con Jefté y luego Manasés. Manasés sea, es muy fuerte. Fue peor que Acab. Qué fuerte. Yo pensaba al principio que iba a ser Acab, Pero no, pero yo, como acabó mal, yo he acabó buscado mal. gente más. Qué bueno. Hola, Joana. ¿Quién lo recibe? Amén, amén. Es entender lo que es la gracia, La gracia de Dios. sin juzgar a los demás. Es por eso como esa serpiente que se ha metido aquí. Ya hablaba de pecado, del pecado. Ahí está. Vamos a ser juzgados por lo que estemos haciendo, tal, Ahí no sé está. qué. Ahí está el juicio. Desesperada por saber de Oseas. Pues léelo, hermana, lee Sí. el libro de Oseas. Hola, Anita. Es un libro precioso. Es un libro Oseas. precioso. Es por eso que no podemos nosotros catalogar a Dios y decir, no es que Dios esto hace lo otro. No, le dijo a un profeta que se fuera con una prostituta. O sea, es como si, yo qué sé, nos dice que hagamos una iniquidad o... Sí. ¿Entiendes? O sea... El libro de Enoch lo puedes escuchar en audio. Está en YouTube. Te pasaré enlaces. Si no, está por Amazon. El libro de Enoch. Es un libro tremendo. Así que aquí está el Dios de Israel. Aquí está con vosotros. El Dios que rescató a Rahab, que la visitó. A esa mujer
que vivía en la periferia, aislada, en los barrios marginales, y la puso en la genealogía, o sea, Gracias, Anita. ahí estaba. O sea, es tremendo, ¿eh? O sea, Otra de las cosas que a mí también me chocó de decir las cosas de Dios, cuando le dijo a Ezequiel que para cocinarse la comida, ¿sabes cuál le dijo que tenía que ser el combustible para cocinarlo? A ver Que lo cuántos diga. saben con qué le dijo el Señor que cocinara la comida al profeta Ezequiel. A ver cuántos lo saben, que yo me quedé un poco como, claro. ¿perdona? Sí. ¿Y qué tipo? ¿Qué tipo de...? Bueno, el profeta tuvo que decir, ay Señor, ay, tengo un poquito de... Sí. No, Carmen, no. ¿Qué es lo que ha dicho? Mira, Paloma mi mamá, para los que no lo sepáis. Que cocinara su comida usando Excrementos. humanos. Sí, La eso. caca. Mierda. La caca humana Sí, lo para- desecho. para... Para comer, imaginaros. Y dijo, no, y no puede ser uno de Estiércol vaca, de de animal vaca, o algo. señor, aceptamos vaca, mejor que... Y le dijo el señor, bueno, vale, venga, con el de Venga, vaca. pues me lo apunto, apúntamelo. Un día vamos a hablar de eso, apúntalo. Un día O vamos sea, a hablar, literalmente, un día vamos a venga. hablar de Oseas y otro día vamos a hablar de eso. Porque aquí, en todo esto, hay un mensaje codificado. Sí. Si os dais cuenta, yo no estoy predicando teología para que sepáis historia en plan de... No, todo lo que yo os hablo es algo práctico en vuestras vidas, para que lo atrapéis y para que viváis en esa dimensión. Porque hay gente que han sido despreciados como Jefté, hijo de una ramera, también. Y cómo fue despreciado por sus hermanos. Tú no vas a tener parte de esta herencia, vete de mi casa. Así como lo hicieron con José. Y al final fueron los hermanos, fueron el pueblo que fueron a buscarle a él. O como Manasés, ese rey que fue totalmente tremendo. Hizo desviar a una nación entera, contaminó los altares, el templo, pasando a los hijos por el fuego, por Moloch. No, esto es algo que... Y cómo la gracia de Dios lo visitó en los momentos... Asesino de tus propios hijos. Eso es muy fuerte, ¿eh? Pero ahí está la gracia y la misericordia. Es por eso que llegan serpientes como las que han venido y lo que hacen es, ya hablan del pecado. Dios mío, qué horror. Esos son los que no entran. Pero sin embargo, la gente que ve ahí, como esa mujer que le dijo a Jesús, tú eres profeta. Jesús no vino a condenarla ni a juzgarla, sino que vino a amarla. 5 maridos has tenido, pero el que tienes ahora no es tu marido. ¿Os dais cuenta? Pero sin embargo, sí, Jesús cogió el látigo y le dio duro a las serpientes, como las que se manifiestan aquí. Esos son los hijos del diablo realmente. Los que no entran, pero tampoco dejan entrar a otros. Porque hacen discípulos y predican y enseñan toda esta clase de... Eso es satanismo, hermanos. Eso es satanismo. Explícalo. Satanismo no es solo los que hacen conjuros, los que hacen hechizos, maldiciones a otros, no. Esos son los satanistas, esos son los de la sinagoga de Satanás. Realmente. Ahí está operando el poder del anticristo. Es por eso que a estas clases de cucarachas que salen de la oscuridad, ¡plá!, se las aplasta y se saca rápido. Sin piedad. Porque no son ni van a ser. Dios quiera, ¿no? Porque tienen otro linaje, tienen otra sangre. Sí. Esperemos, ¿no? Que Dios tenga misericordia, así como tuvo de Manasés y como tuvo de otros que... Pero la mayoría son de los que están aquí. ¿Os acordáis, no? Son las cabras, los hijos del diablo. Los que mucho lirili y poco lerele, solo teoría, ¿eh? Sin entender. Ahora vais a ser juzgados por lo que estéis haciendo, ¿no? Como ha dicho. Y ya tuvo que sacar el pecado. Perdón, ya tuvo que sacar lo que las serpientes vienen a decir.
al tema del dinero. Sí, estáis ¿Te predicando das por cuenta? dinero, pero perdona, ¿tú me conoces a mí? ¿Tú sabes si yo estoy cobrando por algo? O sea, y se llama evangelista. Yo Claro. luego voy a ver el perfil. Y lo Por eso mismo, digo, como pongo aquí que exponemos públicamente, cojo Cristiano. y la expongo. cristiano tenía que ser. En fin. Las pongo y le digo algo. Porque Pues bueno, hermanos, ¿quiénes han sido bendecidos con esta palabra, con esta enseñanza? Si hay Jeftés, hay Rahab, hay Manasés. Y también si hay Jonathan,